Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio de álgebra lineal referido a planos. Específicamente, en este caso vamos a pasar un plano que está dado en forma general a forma vectorial. Para esto hay que saber un poquito qué es anteriormente, qué es una ecuación en forma general y también tener idea de cómo es en forma vectorial. Las ecuaciones del plano en forma general sería de esta manera, que está escrito acá: ax más bi más z más d igual a 0, donde recuerden que la a, la b y la c serían las componentes del vector normal al plano, ¿no? Si nos daban esa componente y un punto, uno podía armar esta ecuación. En este caso, en este problema, en este ejercicio, que es un ejemplo de la UTN, de la guía teórica, no vamos a hallar ese plano porque ya nos están dando. Lo único que vamos a tener que pasarlo, este plano que está como ecuación general, lo vamos a pasar a ecuación vectorial del plano, que estaría dada de esta forma. La ecuación general del plano sería x y z, sería como las coordenadas del punto, ¿no? Que apoya sobre el plano dado. Vamos a pasar esta ecuación general a esta forma, ¿no? Donde está compuesta, si se fijan, por tres vectores. Y esos tres vectores, dos de ellos, uno es fijo, x0 y 0, z0, y después vamos a tener que esos tres vectores, dos de ellos van a estar multiplicados por un escalar alfa y beta, ¿no? Con esos escalares dentro perteneciente a los números reales. Entonces el ejemplo a resolver es este. Nos dicen, dado el siguiente plano en forma general, el plano está dado por 2x menos y más 3z más 9 igual 0, habría que pasarlo a forma vectorial. La solución básica de este tipo de ejercicios habría que primero despejar una variable cualquiera. Podríamos despejar la x, la y o la z. En este caso vamos a despejar la y. Y bueno, una vez que despejamos la y, o sea, acá sería de la siguiente manera, te quedaría menos y, queda el 9, menos 9 pasaría negativo, después pasaría menos 3z y podemos pasar el menos 2x negativo. Este menos de la y me transforma a todos positivos. Nos quedaría entonces que y va a ser 2x más 3z más 9. Bueno, ahí ya despejamos esa variable y vamos a armar una expresión vectorial tomando dos variables independientes, que en este caso ya la estamos definiendo. Cuando despejamos y, las dos variables van a ser la x y la z, ¿no? Entonces nos va a quedar, armo una expresión vectorial de la siguiente manera. Pongo la x como una variable independiente y la z. Y la y, la componente y de esta función vectorial o expresión vectorial, sería la que habíamos hallado acá, 2x más 3z más 9. Sería componente x, componente en y, o coordenada en y coordenada en z. Esas tres coordenadas, ¿no?, que nos pide esta ecuación, sería la posición de un punto en el espacio. Por ejemplo, si le damos el valor x igual 1 y a z igual 2, esto es arbitrario, lo damos nosotros, sería la y va a ser igual a 2 por 1 más 3 por 3, perdón, vamos a poner acá 3 en vez de 2 en z, ahí vamos a poner 3, acá quedó 3, z igual a 3, reemplazamos la x por 1, la z por 3, y acá quedaría el 9 que teníamos en la ecuación. Si hacemos esa multiplicación, suma, 2 por 1, 2, más 9 nos va a dar 20. O sea que la componente en y sería 20. Entonces, ese sería un punto del plano. Esto se podría ver un poquito gráficamente. Acá en GeoGebra, si trazamos el plano, supongamos que este es el plano dado, que sería el plano 2x menos y más 3z igual a 9, que sería este colorcito celeste que vemos ahí, y tenemos el punto C,
si acá le damos a b, que sería la letra b acá, la variable, digamos, la componente que multiplica, o el escalar, mejor dicho, que está multiplicando al vector, al segundo vector, ¿no? Después lo vamos a ver eso, pero esto en principio podemos verlo como que acá estamos poniendo el valor z. Entonces sería 3 acá. Después vamos a ver, en realidad, por cómo está presentado, va a ser el escalar, ¿no? Pero acá si pongo 3, y acá si pongo 1, voy a poner 1, esto sería como el 1 en i y el 3 en z, y me quedaría, si observamos más o menos, a ver, en i, acá vamos a tratar de expresar i, acá abajo, se ve que la i, la coordenada estaría en 20. Sería este punto, podemos buscar acá. Esa sería la coordenada en i, 20. La coordenada en x es 1 y la coordenada en x sería el 3. Bueno, si uno modificara ese valor de x a 1,6 o a 2,4, por ejemplo, y z a otro valor, por ejemplo, a menos 3,2, el punto va a quedar acá abajo, ¿no? O sea, pero siempre estaría sobre el plano. Eso podría representarse con un vector, podemos poner un vector acá que vaya de acá a acá, ¿no? Sería la función esa vectorial que estamos haciendo, sería el vector este que vemos ahí, a ver si podemos ver un poquito más arriba. Ahí estaría dado el vector, acá estaría el segundo octante, no sé si se nota bien, pero ese vector va generando todos los puntos, ¿no? Eso es lo que hicimos hasta ahora, todos los puntos del plano, ¿no? A medida que voy dándole valores a x y a z, supongamos que la a sea la x y la b sea la z, yo le voy dando valores al punto, o sea, me van a ir dando también coordenadas de i, que uno la va reemplazando, como hicimos acá, en vez de poner x1, uno pone 1,4 y acá pone, qué sé yo, 4,5 y me va a dar otro valor de ahí. Y esto sería en el punto C que estábamos viendo los distintos puntos del plano. Así podríamos armar todo el plano, pero esta no es la forma de escribir la expresión de la ecuación vectorial del plano, sino que es esta. Bueno, vamos a pasar esta forma, esta expresión vectorial, a la ecuación vectorial del plano, que se va a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a descomponer, o sea, para reescribir, ¿no? En suma de tres vectores vamos a descomponer el vector dado, ese vector que nos posicionaba el punto C, ¿no? El vector que nos daba el punto C del plano, a ese vector lo vamos a descomponer en tres vectores, en una combinación lineal de tres vectores. El primer vector debe tener todos los términos de x, el segundo vector todos los términos de z y el tercer vector todos los términos independientes. Este era el vector que teníamos antes, que podría armar todos los puntos del plano pi. Tenemos la componente x, acá tenemos 2x más 3z, sería la componente en y la componente en z. Para armar esos tres vectores, primero vamos a armar un vector con todas las x. Tomamos una x, ponemos coma, armamos la segunda componente, que sería 2x, lo ponemos acá. Y después, en z no tenemos x. En z, acá no tengo x en esta componente. Después de la coma hay una z, no hay x. Entonces se pone 0. Lo mismo vamos a hacer con y. La primera componente no tiene y, entonces por eso ponemos 0. Perdón, con z, acá sería z, no y, porque la y ya es dependiente de x y z. De nuevo, entonces, acá vamos a hacer con el segundo vector con z. Entonces, en la primera componente del vector no tiene z, entonces ponemos 0. La segunda componente del vector tiene 3z, ponemos 3z. Y la tercera componente tiene z. Así armamos el segundo vector. Vamos con el tercero y último vector para hacer la forma vectorial. Y nos fijamos, ya esto sería el término independiente, ya no depende ni de z ni de x. Sería un término independiente que van solo los números. En la primera componente no tengo un número 1, 2, 3 o cualquier otro número, no tenemos un número real, entonces va 0. No tengo componente parte independiente. En la segunda vamos a tener un 9. Tenemos el 9 en la segunda componente en i, va a ser 9. Y en la z no tengo número libre ahí, entonces va a ser 0. Entonces, esta de acá ya sería la expresión de la
forma vectorial del plano. Lo que se hace después de esto es sacar un paréntesis, la x, es como sacar un factor común, ponemos la x acá y lo multiplicamos. Acá si lo dividimos por x nos queda 1, acá si lo divido por x nos queda 2, bueno, y acá si lo divido por x sigue quedando 0. Acá hago lo mismo con z, divido por z y obtengo, saco z como factor común y me queda 0, 3, 1. Y por último me queda el 0, 9, 0. Esto con x y z pertenecientes a los reales. Por último, lo que se suele hacer es reemplazar x y z por un parámetro como alfa y beta, ¿no? A x lo llamamos alfa, a z lo llamamos beta. Y esto van a ser para distintos valores de alfa y de beta, me darían los distintos, me iría dando los distintos puntos de C del plano, ¿no? Esos distintos puntos del plano. Por ejemplo, en el caso que estábamos trabajando acá, si acá era una forma directa, ¿no? la expresión vectorial, pero la ecuación del plano se va a formar de la siguiente manera. O sea, vamos a tener un vector, este vector acá, acá lo estaríamos viendo, que sería este vector amarillo, ¿no? Que vamos a ponerle un valor así, así se ve mejor. Vamos a ponerlo por acá. Ese vector amarillo sería el primer vector fijo, ¿no? O mejor dicho, acá en este caso sería este último vector, el 0, 9, 0, que se estaría viendo ahí, ¿no? Más o menos, acá 2, 4, 6, 8, 9, ¿no? Ahí más o menos estaría el vector fijo. Después tendríamos un vector que va a ir desde ese vector fijo, que siempre va a ser 0, 9, 0, al vector que se forma con la componente x, ¿no? Que podría ser este, 1, 2, 0, que depende, ese vector, el largo del vector s va a depender de cuánto valga alfa, ¿no? O x, ¿no? Cuánto pongamos ahí como parámetro, ¿no? El valor que nosotros querramos darle. Multiplicado por ese 1, 2, 0, nos generaría ese vectorcito verde que aparece ahí. Acá lo hacemos aparecer de nuevo. Después habría otro vector. Estos son dos vectores y son tres. Bueno, el tercer vector sería este vector acá, que lo generaría el 0, 3, 1 multiplicado por digamos, en el parámetro beta, acá en este caso, ¿no? Depende de ese parámetro, ese vector va a generar un punto distinto si yo a z le doy el valor 1, le doy el valor 2, 3, y lo mismo para x, o en este caso mejor ya alfa y beta, ¿no? Entonces, acá si vemos, si vemos acá, vamos a rotarlo un cachito, este es el plano, fíjense que los vectores están apoyados en el plano, pero ¿cómo generamos este punto? Bueno, recuerden que eso es la suma de estos dos vectores, entonces si sumamos, podemos hacerlo geométricamente, acá pusimos un vector paralelo a este de acá, después le sumamos el otro vector y nos da el punto C, que es la suma de esos dos vectores verdes, que va a estar dado por el vector, sería, a ver si lo encuentro acá, perdón, tengo un montón de acá de vectores, sería este vector que pongo acá, que sería el G, sería la suma del vector este más el vector este me da este. Bueno, de esa manera generaríamos los distintos puntos C que se modifican si yo a alfa y a beta le doy distintos valores, ¿no? Por ejemplo, le damos acá, perdón que se mueve un cachito acá, a ver, vamos a achicarnos, entonces si yo a este le doy, a alfa le doy valores distintos, me va generando los distintos valores. También si a beta le doy valores distintos, me va generando los distintos valores de los distintos puntos del plano. Bueno, espero que se haya entendido y haya traído un poquito de luz a lo que es la forma vectorial del plano, cómo se logra con tres vectores, el amarillo este y estos dos verdes, que la suma de esos dos verdes me da este que va en el medio, generando los distintos puntos de ese plano que estaba en principio en forma general, ¿no? Bueno, nos vemos en la próxima y gracias por su atención.